En esta ocasión vamos a hablar de la energía de Dios. En Efesios 1:15, vamos a leer hasta el versículo 23, la versión Reina Valera actualizada, dice: por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos versículos el apóstol Pablo dice que él oraba a Dios para que los creyentes de la iglesia de Éfeso conozcan la esperanza a la cual fueron llamados y las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos y la inmensurable grandeza de su poder para con los que creen. Esta clase de poder es la que Dios ejerció para resucitar a Cristo de entre los muertos y para sentarlo a su diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Así es el poder que Dios operó en Cristo y que opera también en nosotros. Entonces lo que Pablo nos dice es que con este poder Dios no solo resucitó a Jesús de entre los muertos, lo cual ya hubiera sido una gran muestra de poder, sino que también lo colocó en la máxima posición de autoridad sobre el universo entero. En el versículo 19, Pablo dice que ese mismo poder opera en aquellos que creen. Esto es lo que Dios quiere que comprendamos como cristianos. En el versículo 19, la palabra traducida como operación, en griego es energeia, de donde viene nuestra palabra energía, y significa precisamente eso, energía, poder operativo o la capacidad para actuar o para generar alguna acción. La palabra traducida dominio es en griego kratos, que significa fuerza soberana, supremacía, poder para gobernar, y es la capacidad para ejercer dominio ya sea sobre cosas o sobre personas y someterlas a la propia voluntad. O sea, es una capacidad de gobierno esta palabra kratos. La palabra que se traduce fuerza es ischus en griego, que significa fuerza física, mental, moral, poder latente, habilidad o capacidad. Denota tener un buen estado de salud física o mental como para poder realizar determinadas actividades. Y la palabra creemos en el griego es un verbo que está en presente activo e indica una acción que se lleva a cabo constantemente. Entonces, tomando en cuenta el sentido de estas palabras que he analizado, la última parte del versículo 19 podría traducirse del siguiente modo: ¿y cuál es la sobresaliente grandeza de su poder para con nosotros, los que estamos creyendo, según la energía de la supremacía de su fuerza? Toda actividad o acción requiere de energía. La energía es la que permite que el mundo entero esté en movimiento. Cada ser humano tiene una cantidad limitada de energía que se desprende de su propia capacidad física, mental y anímica. Una persona puede desarrollar su potencial físico y mental y así tener mayor cantidad de energía para actuar, y a su vez la cantidad de energía que una persona tiene en determinado momento va a depender de su estado de salud física, mental y también de su ánimo. La energía que una persona es capaz de entregar se ve afectada también por su alimentación, por su higiene, por sus horas de sueño, por su estado anímico, por su estado también espiritual y otras cosas. Pero aún estando en el mejor estado, tanto físico, mental como espiritual, una persona tiene una capacidad limitada para actuar. Un maratonista entrenado tendrá mucha más energía para correr que una persona que no tiene el hábito de correr. Sin embargo,
en algún momento sus energías para correr se agotan, no puede mantenerse corriendo perpetuamente. Como seres humanos existen cosas que no podemos hacer aún con mucho entrenamiento. Nadie puede, por ejemplo, mover un monte con sus manos. No hay tal cantidad de energía y de fuerza en el ser humano para hacerlo. El ser humano ha utilizado su conocimiento y sabiduría para fabricar aparatos y maquinaria con la que es capaz de hacer cosas que van más allá de su propia capacidad. Por ejemplo, una grúa puede levantar un peso que jamás podría levantar una persona. Esto quiere decir que el conocimiento y el entendimiento le dan a una persona la capacidad de hacer cosas, entre comillas, sobrehumanas, aunque no son sobrenaturales. Son sobrehumanas porque superan las capacidades naturales del ser humano, pero no son sobrenaturales porque son hechas con la utilización de recursos naturales, cosas que hay en la naturaleza, que hay en el mundo. La fabricación de aparatos y de máquinas hace posible que el ser humano aproveche la energía que existe entre los recursos naturales del mundo para hacer cosas que una persona normalmente no podría hacer, y este tipo de aparatos dan al ser humano cierto poder, podríamos decir, que puede ser usado para bien o para mal. Por ejemplo, poseer un arma de fuego le da a una persona el poder de matar a otra persona con bastante facilidad, aun si la otra persona es más grande y más fuerte físicamente. Este poder para matar a la otra persona puede ser utilizado para el bien, como los buenos policías que están infundiendo temor a los criminales, o también puede ser usado para someter a otras personas y obligarlas a hacer aquello que no desean hacer, como lo hacen los asaltantes, violadores, homicidas, los delincuentes. Otra forma de poder que el ser humano adquiere para someter a otras personas es lo que llamamos poder político y poder económico. Una persona con poder político y poder económico puede llegar a tener aún mayor poder que una persona armada, porque tiene la posibilidad de disponer de un ejército a su servicio. Ningún presidente o general tienen por sí mismo poder para someter a las personas. Lo que ellos adquieren es la obediencia de un grupo de personas que en conjunto tienen el poder de hacer cumplir sus órdenes. El poder político y económico es adquirido por una persona en base al conocimiento y la inteligencia en el plano humano. En gobiernos democráticos, un buen líder político debe adquirir su posición basada en su conocimiento y entendimiento sobre cómo llevar adelante a un país, en su interés genuino por el bienestar del pueblo y en su inteligencia y capacidad para transmitir sus ideas a las personas de un modo convincente. Un líder político deshonesto también depende de su inteligencia y astucia, aunque usada de modo diferente, para engañar al pueblo y convencerlo de que él es la mejor opción para gobernar. Y esto se hace muchas veces por medio de estrategias de discurso y de difusión muy bien pensadas y organizadas, con gran capacidad de manipular el pensamiento de las personas para dar una imagen que no es la real. Bueno, con todas estas explicaciones, mi intención es hacer notar que hay distintos tipos de energías, poderes y fuerzas que son utilizadas por el ser humano, tanto para hacer lo bueno como para hacer lo malo, tanto para servir a otros como para servirse a sí mismo. En el caso de Dios, la Biblia nos dice que Él es el creador del universo y la tierra, y su poder y su sabiduría sobrepasa al entendimiento humano, y Él jamás se fatiga o se cansa, nos dice Isaías 40:28. Por esa causa, la energía de Dios es ilimitada. Por el hecho de que su fuerza y potencia son ilimitadas, y su sabiduría está muy por encima de la de cualquier otro ser creado, Él tiene la capacidad de someter toda voluntad ante su voluntad. Sin embargo, Él ha limitado su poder y su acción en el mundo durante la era presente a las decisiones humanas. Si Él hiciera todo lo que quiere con cada ser existente, entonces nadie tendría verdadera capacidad de decidir, ni tampoco tendría verdadera capacidad de amar, porque el amar requiere poder ser libre para decidir. Por ejemplo, la voluntad de Dios no es que existan asesinatos. Sin embargo, si Dios detuviera a todo aquel que va a cometer un asesinato, entonces nadie realmente tendría la capacidad de elegir asesinar y el libre albedrío humano estaría limitado.
sería una ilusión. Más aún, si Él controlara lo que cada ser del universo hace, entonces no habría necesidad de orarle, ni habría necesidad de tener una relación con Él. Nuestras vidas serían solamente una obra de teatro que ya fue escrita y de la que solo somos actores involuntarios, manejados como si fuéramos marionetas. Si, tal como algunos insinúan, el diablo actuase conforme a la voluntad de Dios, entonces no debería ser considerado un adversario, pero 2 de Pedro 5:8 nos dice que es un adversario. Pero si el diablo no es un adversario de Dios y hace la voluntad de Dios, entonces no sería justo que sea destruido, sino más bien recompensado por hacer el trabajo sucio de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 20:10 nos dice que va a ser destruido. Dios desea la vida, la paz, el gozo y el amor para todos los seres que Él creó, pero ha permitido que el mal se desarrolle para que cada uno pueda experimentar las consecuencias de la desobediencia y llegue a decidir ser obediente y tener una relación con Dios que sea por libre elección y no por obligación. El amor no sería amor si fuese manifestado obligatoriamente. Por esta causa, si bien Dios es todopoderoso, su acción en nuestras vidas depende de nuestras decisiones. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en el versículo 19 de Efesios 1 que el poder de Dios actúa en nosotros los que estamos creyendo. En la medida que estamos creyendo, Dios actúa en nosotros. Vuelvo a leer mi traducción de Efesios 1:19. ¿Y cuál es la sobresaliente grandeza de su poder para con nosotros, los que estamos creyendo, según la energía de la supremacía de su fuerza? Como mencioné previamente, la palabra energía en griego es energeia, y vamos a analizar otros usos de esta palabra griega. En Efesios 3, del 1 al 8, leemos: Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de vosotros, los gentiles, sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el versículo 7 tenemos el uso de la palabra energeia, traducida como acción. La palabra poder es dunamis en griego, que significa poder latente, capacidad, habilidad, y muchas veces se refiere a un poder espiritual. Esta palabra está frecuentemente asociada al poder proveniente de Dios, poder espiritual de Dios. Este poder espiritual de Dios tiene energía, la cual Dios usó en Pablo para que él anunciara el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Al leer este pasaje vemos que el poder de Dios está aquí asociado con la revelación del misterio, un secreto espiritual, acerca de Cristo. Dios dio a conocer al apóstol Pablo cosas que había tenido ocultas en tiempos antiguos, a la vez que le encomendó contar acerca de los logros de la muerte y resurrección de Cristo. Esta nueva doctrina no llegó a Pablo por propia ocurrencia, ni llegó haciendo meditación trascendental o control mental o alguna cosa así. Esta nueva doctrina llegó desde Dios, quien operó su poder espiritual en el apóstol Pablo, dándole a conocer estas cosas. Sin la operación del poder de Dios, Pablo jamás hubiera podido conocer, ni siquiera imaginar, los logros de Dios por medio de la obra de Cristo. Colosenses 1:24 nos dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a vuestro favor, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios.
el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Acá la palabra hombre hay que entenderlo como persona, refiere genéricamente tanto a hombre como a mujer. Versículo 29. Por esto mismo yo trabajo esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. El versículo 29, traducido literalmente, se leería según su energía con la cual está colocando energía en mí en poder. En otras palabras, Pablo reconoce que su capacidad para padecer en favor de la iglesia de Dios provenía de Dios mismo, quien le daba la energía y capacidad para anunciar el Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo. Dios no solo usó su energía para revelar a Pablo el secreto espiritual oculto, sino que la usó también para dar energía y poder a Pablo para anunciar la buena noticia de Dios y dar a conocer ese secreto espiritual. Por supuesto, Pablo tuvo que elegir hacer la voluntad de Dios, de otro modo la energía dada por Dios habría sido desperdiciada. Pablo recibió energía y poder de parte de Dios y él lo aprovechó utilizándolo para servir a Dios. En 1 Corintios 15:9, Pablo dice: pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Pablo reconoció la gracia que Dios le había dado al operar su poder en él y por esa causa él trabajó duro más que todos los otros apóstoles. No para competir, sino por su verdadero deseo de corazón de servir a Dios. Sin embargo, Pablo dice que aún el hecho de que haya trabajado más que todos los demás apóstoles no provino de sus propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Dios le dio su gracia inicialmente, luego él fue fiel y aprovechó esa gracia, y así Dios añadió a Pablo más energía y sabiduría para hacer el trabajo que le fue encomendado. O sea que es un círculo de Dios da energía, nosotros la usamos bien, Dios da más energía, la usamos bien, y así el ciclo se retroalimenta. Pablo, lejos de jactarse por su arduo trabajo, dice que todo fue por gracia de Dios. Y en Efesios 4:11, hablando de Jesús luego de resucitar, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. En el versículo 16, la palabra traducida como actividad nuevamente es en griego energeia. Como personas que hemos creído en Cristo como Señor, somos parte de un cuerpo en Él, y cada uno de nosotros tiene una función particular dentro de este cuerpo, el cual adquiere energía de parte de Dios. En estos pasajes se mencionan 5 funciones: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. 5 funciones que están específicamente diseñadas por Dios para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. El objetivo es que los creyentes alcancen la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estos son los 2 objetivos centrales de todos los ministerios
dados por Dios, de todas las funciones de servicio dadas por Dios. Dios quiere que los hijos de Dios, que la iglesia de Dios, alcance una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y si prestan atención, muchas de las divisiones entre religiones y denominaciones que existen es porque tienen un conocimiento diferente sobre el Hijo de Dios y una forma de creer, una fe distinta. Y eso nunca fue la voluntad de Dios. Dios quiere la unidad en la fe y la unidad en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y dice que esto es hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por supuesto, esto se va a completar recién cuando estemos cara a cara con Cristo y seamos transformados, pero mientras estamos en esta vida, en este tiempo, eso es a lo que tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar hacia una unidad en la fe y en el conocimiento de Jesucristo. El deseo de Dios es que tengamos un entendimiento profundo y firme acerca de su obra de redención en Cristo Jesús, para que no seamos engañados y extraviados por doctrinas engañosas, yendo de aquí para allá en nuestra fe, sino que crezcamos siguiendo la verdad en amor. Para que esto suceda, debemos comprender que nuestro crecimiento depende de la actividad conjunta de todo el cuerpo, no solamente de nuestra propia actividad, sino de la actividad conjunta de todo el cuerpo. Si solo nos preocupamos por nuestro crecimiento individual, no podremos lograr el grado de madurez espiritual que Dios desea. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para ser un cuerpo, nos diseñó para trabajar en equipo, y si queremos madurez espiritual, si queremos esa unidad que Dios quiere, tenemos que aprender a trabajar en equipo como un cuerpo en Cristo. El versículo 16 nos dice que todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe crecimiento de acuerdo con la actividad, la energía, proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. En otras palabras, cada miembro del cuerpo tiene una función propia que es energizada por Dios. Dios no da a una persona energía para cumplir todas las funciones, ni da sabiduría o poder para cumplir todas las funciones, sino que a cada miembro le da una energía particular para una función en particular. Dios no le da a una sola persona la energía para realizar todas las actividades. En 1 Corintios 12:21 nos dice que ni siquiera la cabeza le puede decir a los pies no te necesito. Por lo tanto, tenemos que comprender que todos necesitamos de todos y que la energía total no es dada a un solo miembro, sino que la hallamos cuando trabajamos en equipo, edificándonos mutuamente en amor. No todas las personas tienen la capacidad de estar a cargo de una congregación, por ejemplo. No todas las personas tienen la capacidad de estudiar las Escrituras. No todas las personas tienen la capacidad de enseñar la palabra y estar al frente en una reunión de creyentes. No todos son hábiles para predicar públicamente, no todos son hábiles para administrar el dinero de una iglesia, no todos son hábiles para tener un cuidado cercano de amor hacia otra persona, no todos reciben de parte de Dios profecías, visiones o revelaciones. Cada miembro es distinto. Hay muchísimas funciones que edifican a la iglesia y nuestro deber es primariamente buscar servir a Dios y pedirle sabiduría para comprender cuál es nuestra función específica en el cuerpo y de qué manera podemos hacer el mejor aporte para la edificación de otros cristianos. Dios da a cada miembro la gracia y la energía necesaria para cumplir su propia función, pero cada uno de nosotros debe aprovechar esa gracia respondiendo con gratitud, con fidelidad y con responsabilidad. Entre otras cosas, el crecimiento y madurez espiritual nos va a llevar a reconocer nuestras áreas débiles y a unirnos con otros creyentes que son más fuertes en esas áreas para así complementarnos y crecer juntos de un modo más completo. Un creyente solo jamás podrá crecer en la misma medida que lo que hará unido a otros miembros del cuerpo, porque, como dije antes, fuimos hechos para ser parte de un cuerpo en Cristo, fuimos hechos para amar y ser amados, y el amor no puede ser manifestado sin otro a quien amar y de quien recibir amor. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que
que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, o sea, de personas, de seres humanos, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. La circuncisión era una marca que se hacía en los israelitas, que hasta el día de hoy lo hacen los judíos, que era una señal de que eran parte del pueblo de Dios. Pero Dios dice que en Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo como Señor, esta circuncisión se produce a nivel espiritual, es como que somos marcados a nivel espiritual como parte del reino de Dios. Y el versículo 12 dice: fuisteis sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con Él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Estos versículos son muy profundos, hay muchas cosas para analizar, pero vamos a detenernos en el versículo 12, en el uso de esta palabra energía que estamos analizando. La palabra poder en el versículo 12 es la palabra griega energía, nuevamente, es la energía de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, y nos dice este versículo que la fe en esa energía de Dios que lo resucitó nos permite ser identificados con Cristo en su muerte y resurrección. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, todo lo que Dios podía darle a una persona se la dio a Cristo. Todo lo que Dios es en amor, poder y sabiduría está siendo manifestado corporalmente en Cristo. Y nosotros, como cristianos renacidos, estamos completos en Cristo. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos potencialmente capacitados para hacer todo aquello que se requiere de nosotros. Si Dios nos encomienda una tarea o nos asigna una misión, Él nos va a dar toda la energía y recursos necesarios para llevarla a cabo. Pero depende de nosotros el creer y confiar en Dios y elegir actuar conforme a su voluntad. El deseo de Dios es que tengamos una íntima comunión con Él para así poder Él darnos la energía y vigor que necesitamos para hacer su voluntad y vivir vidas plenas y vidas bendecidas. Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos, pero está limitado a nuestras decisiones, a nuestras oraciones, a nuestra obediencia, a nuestra fe, a nuestro deseo de que Él participe de nuestras vidas, el cual se lo expresamos precisamente a través de nuestras oraciones y de nuestras acciones. Isaías 46 al 11 leemos: una voz decía: proclámalo. Y yo respondí: ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá. A los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía estén criando. Como seres humanos tenemos energía limitada. Nuestras vidas están limitadas. Nuestras energías se agotan. Nuestro vigor cesa y nuestra vida termina. Pero Dios tiene poder para levantarnos y vivificarnos. Y aquí nos dice que Él cuida de su rebaño como un pastor. Dios tiene cuidado por los suyos. Sigamos leyendo el versículo 12. Dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? Acá Isaías habla en modo figurado, como diciendo: ¿quién como Dios que pudo calcular el peso de los montes
Y acá figurativamente se dice que con el hueco de su mano midió las aguas, calculó la extensión de los cielos con su palma. Es como una forma de decir, Dios es tan grande que aquellas cosas que a nosotros nos parecen inmensas, para Dios son chiquitas. Sigue diciendo el versículo 14, ¿a quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? O sea, ¿quién va a aconsejar a Dios si Dios es el que sabe todo? Versículo 15, he aquí que las naciones son como una gota de agua que cae de un balde y son estimados como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fuesen polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni todos sus animales para un holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Son consideradas por él como cosa vana y como lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o con qué imagen le compararéis? En otras palabras, acá Isaías de una forma poética y figurada está diciendo que no hay nada en el universo que se compare con Dios. No existe un ser con tal poder y sabiduría, ni siquiera que se acerque al poder, la sabiduría de Dios. Para él, incluso las naciones enteras serían como una gota de agua. Él no tiene comparación. Y más adelante en el versículo 28, Isaías nos dice, después de estar hablando de todas estas cosas, dice, ¿no lo has sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. Es tan profundo que nadie puede llegar a la profundidad del entendimiento de Dios. 29. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es incomparable en poder y energía. Él no se fatiga, Él no se cansa, no desfallece. Pero no solo eso, sino que Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. No solo tiene energías ilimitadas para sí mismo, sino que también tiene energía para dar a sus seres creados. Aún los jóvenes y los más fuertes flaquean y caen porque sus energías son limitadas, como dijimos. El maratonista quizá tenga más energía que una persona normal para correr, pero en algún momento se va a cansar. Pero acá dice que los que confían en Dios recobran las fuerzas y levantan vuelo como las águilas. La clave está en reconocer la propia debilidad y reconocer la grandeza del poder y amor de Dios y aprender a confiar en Él. Cuando aprendemos a confiar en Dios y esperar en Dios, Él nos va a dar la energía que necesitamos para vivir una vida plena y abundante haciendo su voluntad. Cuando Dios requiera que corramos para hacer su voluntad, Él nos dará las fuerzas para correr. Cuando Dios requiera que caminemos para hacer su voluntad, Él nos va a dar la energía para caminar sin fatigarnos. Esto no quiere decir que vamos a ser incansables al hacer su voluntad o que no vamos a tener días tristes, desanimados o en debilidad, o que no nos vamos a enfermar de nada. Lo que quiere decir es que vamos a tener las energías necesarias para hacer todo lo que Él requiera y vamos a estar llenos de su plenitud y del gozo espiritual y de la paz espiritual en nuestro diario andar para poder producir fruto espiritual y que a veces, aún en medio de las adversidades, podamos todavía confiar en Dios y hacer su voluntad y cumplir sus propósitos para nuestra vida. Para terminar vamos a leer Salmos 1:1 al 3, dice, bienaventurado el hombre o la persona que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los burladores. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará.